Hay dos tipos grandes de memoria, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y, y un asunto interesante es que la memoria a corto plazo, que es, digamos, eso que usted está mencionando, la posibilidad de, de capturar o registrar la información, es limitada y es demasiado limitada. Es decir, usted no puede memorizar o almacenar, no puede sino una cantidad muy limitada de información. No puede memorizar, por ejemplo, memoria de números. Usted puede memorizar entre 5 y 9. Palabras, puede memorizar entre 5 y 9. Oraciones, puede memorizar entre 5 y 9. O sea, hay un límite, un volumen de memoria limitado, y eso es un límite físico para la memoria a corto plazo. Ahora, otra cosa es con la memoria, una vez que se registra la información limitada, la capacidad limitada que tenemos de registrar información, esa información puede convertirse en huella de memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo no tiene límite. Digamos que es en cierto sentido ilimitada, es decir, no hay un límite para el saber. El saber, la capacidad del saber es ilimitada, en el sentido de que usted puede construir todos los saberes y todas las memorias a largo plazo que quiera y que desee, sin un límite, y además esas son las huellas que se van a conservar a más largo plazo. Entonces, de todas maneras, hay un límite de la memoria. Uno, cuando habla de memoria, por ejemplo, nosotros ignoramos que la memoria no es una función exclusiva del sujeto humano. La memoria la compartimos con otros seres de la naturaleza, con los animales. También las plantas pueden tener cierta memoria. Ya de por sí el código genético es un código con memoria. Entonces, la memoria no es una cosa exclusiva del sujeto humano. La memoria es una función que hay memorias filogenéticas. Por ejemplo, las conductas instintivas son memorias filogenéticas. Un ave no hay que enseñarle a hacer un nido. Un ave sabe hacer un nido sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie le dé instrucción. Ya tiene toda la memoria del patrón necesario para construir un nido, y cuando hay que hacer un nido, sabe cómo hacer un nido sin necesidad, porque es una memoria filogenética ya en un engrama de especie. Entonces son memorias, hay memorias estables, fijas, definidas por la evolución, y otras, digamos, mucho más inseguras, más frágiles y más tergiversables. La memoria de construir un nido no la tergiversa ningún ave. La memoria de cómo un gallo de pelea hace una pelea no la modifica nadie. El gallo de pelea incluso usted lo puede encerrar para que nunca vea cómo se pelea, pero el día que se desata la necesidad de pelear, pelea hasta con la sombra. Y ese patrón de pelear no lo modifica la cultura, no lo modifica nadie. Se expresa tal como es. Pero la memoria de cómo sucedió la masacre, algunas de las masacres del país, probablemente está sujeta a todas las modificaciones que usted quiera, de acuerdo al punto de vista de quien la narre. ¿Sí? Nosotros tenemos una posibilidad de memoria débil por la misma forma en que la reconstruimos, es decir, por el lenguaje, por la interpretación y por la narración colectiva. Entonces, sí, todo eso son factores que van a influir en la transformación de la huella, para tergiversarla o para, digamos, certificarla como fue. Sabes que usted está diciendo una cosa muy interesante para los historiadores. Nosotros decimos hoy que ya no hay verdad histórica en sí, sino que es una verdad referida a códigos de pactos entre historiadores y entre comunidades de historiadores. Es decir, hay una intersubjetividad. Las verdades no son la verdad en sí, sino la verdad pactada entre sujetos en relación con unos términos que uno elige. Por ejemplo, estamos en el tiempo en que elegimos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como términos de referencia. Entonces uno interpreta la historia que le vuelven a contar en relación con las demandas que le hacen esos nuevos códigos, o esa ética de la que hablas ahora. Es decir, hay unos pactos de veracidad que uno dice, bueno, eso es lo válido. Cuando yo decía alguien tergiversa es porque se monta a caballo en contra y con toda la conciencia de que es en contra.
que es lo que ha venido sucediendo en esta discusión que está viva. Adelante, bueno. A mí me parece que estás diciendo una cosa que es demasiado importante hacerla más consciente entre quienes trabajamos desde lo social, es cómo se puede modificar esa huella en la medida en que se reelabora. Eso sí es una aseveración que deberíamos hacer mucho más extensiva para que hagamos más comprensiva la urgencia de la tarea de la memoria, en el sentido de que, por ejemplo, la gran mayoría de las víctimas tienen una culpa rarísima. Hay como, ¿yo qué hice? Que me pasó esto. Cuando uno logra nombrarla y construye las externalidades y construye, por supuesto, el contexto, se da cuenta de que, independiente de que fuera lo que fuera, iban a por un conjunto de personas, ¿cierto? A crear un horror en una colectividad independiente de si fuera María, Pedro, portero o cantinero. Eso hace que esa persona pueda calmarse, por ejemplo, en el sentido de la culpa, y en ese sentido también reducir el sentimiento de venganza o la necesidad de la venganza, de hacer una cosa que es más racional, es más colectiva. Entonces yo sí creo que esa es una pista desde la ciencia, que si uno la puede aseverar, esa transformación, uno sí puede cambiar el pasado. O sea que es muy importante cambiar el pasado en tanto uno cambia la sensación de lo que vivió y la memoria de lo que vivió. De hecho, se puede guardar en el inconsciente huellas que no se... De hecho, lo que hacía Sigmund Freud era hacer sacar en una sesión de psicoanálisis las memorias que estaban inconscientes, olvidadas, reprimidas, y actualizándolas, buscaba la manera de curar el dolor de la persona. Reelaborarlas entonces. Sí, reelaborar. ¿Y eso desde el punto de vista social es posible? Porque el psicoanálisis es una psicoterapia individual, pero... Yo creo que sí, es decir, reconstruir las memorias, tratar de reconstruirlas, actualizarlas, porque como hay tendencia también a olvidar lo que produce dolor, podría haber tendencia a olvidar lo que produce dolor, pues actualizarlas y mostrarlas reelaboradas puede ser terapéutico y ayudar a la sociedad a elaborar esas historias o esas memorias dolorosas. El doctor Lopera al principio habló de la selección que uno hace para almacenar o no ciertos recuerdos, y me gustaría, o la manera como los guarda, me gustaría un poco que profundizara sobre eso. Nuestra experiencia es que casi nadie vio este holocausto que hemos vivido. Eso lo constatamos casi todos los días en el Museo Casa de la Memoria, y yo pienso que hay seguramente por un lado indolencia o protección o miedo, pero me gustaría pues que habláramos de eso. Creo que es un mecanismo de defensa más que de indolencia en muchos casos. Y lo otro que nos ha impresionado mucho en la experiencia es cómo las memorias dolorosas ocultan las memorias felices. Entonces hemos encontrado mujeres que se les olvidó lo felices que habían sido, pero que también tiene que ver con la práctica cultural de convertirlas en víctimas. La víctima no es una condición transitoria, sino un lugar que se adopta desde donde uno se configura como tal, con un asunto muy complicado, y es que la mayoría de estas personas es el único lugar que han tenido en la vida. Antes no tenían lugar, los ciudadanos sin lugar. Entonces son víctimas, se comportan como tales, adoptan toda la estructura de memoria, rol, condición, ocultan los momentos felices e incapaces muchas veces de nombrar también sus grandes logros. Nosotros hacemos un esfuerzo grande por pasar del relato trágico al relato épico, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, pero nos gustaría mucho entender qué ha pasado, qué pasa en una sociedad que no se da cuenta que hay 7 millones de víctimas en sus narices. Un tema muy importante de la memoria individual es que es siempre selectiva, es decir, cada cual registra y memoriza lo que le interesa,
y eso no tiene, pues no tiene escapatoria. Digamos, usted va a registrar y va a almacenar de acuerdo a su punto de vista, y así construye su realidad, su historia y su interpretación del mundo y de lo que pasa en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues es algo muy subjetivo, ¿no? Algo muy individual, muy subjetivo. Ahora, eso, digamos, una memoria histórica como todo el número de víctimas que hay en el país, y que quisiéramos que eso no se olvidara y que eso se actualizara, pues sí, eso hay que hacerlo desde fuera del individuo, actuando en la colectividad, en la sociedad, en los grupos, porque pues cada uno va a bloquear o activar sus memorias de acuerdo a su punto de vista. Por eso esa tarea de reconstruir la memoria colectiva es una tarea importante, porque eso no lo va a hacer el individuo. El individuo si lo hace desde su punto de vista, no lo hace desde el punto de vista de lo que fue real. La tarea es la de la reconciliación. Y no es tan difícil. Las víctimas están mucho más cerquita del perdón que quienes no han vivido la guerra. Aquí sobre la guerra insisten los que han estado más lejos de hacer parte de la guerra. Las víctimas han comprendido que el odio no lleva a ningún lugar, lo han comprendido íntimamente. Uno no puede decir que todas, pero la gran mayoría. Hay muchas que dicen que no perdonan, pero no tienen odio, porque saben que el odio, ellas dicen que el odio es un veneno que uno se toma para que el otro se muera, y esa sí es la comprensión, pues la total, ¿cierto? Y esa es una reflexión que han extendido mucho. Hacen lo que tú estás proponiendo. Yo perdono, yo no le voy a pedir al otro que me pida perdón, yo soy la que tengo que perdonar para reconstruir mi ser y poder vivir en paz yo mismo. Pero la guerra está por otros lados, y con los victimarios el ejercicio es todavía más edificante y más importante. La experiencia nuestra con los victimarios es muy hermosa. Están resueltos no solamente a pedir perdón de verdad, sino que están resueltos a transformarse y ayudar en la transformación. Y eso va a suceder si nosotros les abrimos el espacio. Si no, no va a suceder. Es decir, ahí sí creer para ver. Es decir, yo te creo lo que me estás diciendo, creo en tu intención, vamos a convertirla en una realidad. Porque yo estaba pensando ahora que debíamos hacer la cuenta de las víctimas de este país, incluir en ellas a los guerrilleros, incluir en las víctimas a los paramilitares, e incluir en las víctimas a los miles de soldados del ejército que han caído en la guerra, pero también los que han tenido que participar por orden en la alianza con los paramilitares y en los falsos positivos, que son, pero muchos. Esos niños son víctimas.